Cuando Bueno, quieras. así que arrancamos con los primeros casos. Bueno, este primer caso es de una mujer de 46 años que me llegó en enero de este año. Tiene antecedentes de queratocono, estable obviamente por la edad, y está usando lentes de contacto esclerales en ambos ojos. Y el antecedente como más reciente era que le habían operado de un trasplante lamelar, de un DALC, en 2021 en el ojo izquierdo. Y consulta porque su contactólogo, o sea, ella no tenía molestias, pero consulta porque el contactólogo le dijo que tenía un edema en la córnea del ojo operado, del izquierdo. Entonces por eso me viene a ver. Y tenía una agudeza visual de 6 décimas en el ojo derecho y cuentadedos en el izquierdo. Y yo primero la vi, después la reinterrogué, ahora les muestro las fotos, pero ella decía que en el posoperatorio del trasplante de córnea del ojo izquierdo le había costado cerrar el epitelio, que había tenido un defecto epitelial y después le dijeron que había tenido un hongo. Perdón, yo no puedo, ahí está. Entonces esta es la imagen del ojo izquierdo. ¿Alguien quiere describir que tiene un defecto epitelial, pero alguien ve algo más? Tiene unos vasos, ¿no? También que están yendo hacia el defecto y tiene como una alteración periférica. ¿Qué cosa? ¿En el centro no puede ser como una dendrita? ¿O no? No, Ah, no, pero bueno, se como ve eso que que... tiene como el epitelio medio raro, como una Como opacidad adelgazado, en ¿no? la Como un superficie, ¿no? adelgazamiento periférico. Y tiene una Parece. invasión de los vasos sanguíneos también. Bueno, eso dijeron recién, sí. Pero eso habla de un proceso inflamatorio crónico, porque para que lleguen a donde llegaron, evidentemente esto no es de ahora, tiene que ser un proceso inflamatorio mucho más crónico de lo que se ve ahora actualmente. Bueno, Pato, pregunta, sí. ¿la interfase donante-receptora estaba pareja o estaba como medio sobresalido? Porque no lo logro ver bien. A veces, No, viste, estaba pareja. El trasplante estaba perfecto. Era un DALC que estaba, digamos, por lo visto había sido un Big Bubble, no era mío, pero el trasplante estaba perfecto. Yo no le vi ninguna alteración. Y de hecho el epitelio ahí estaba sano, no es que tuvo supongo que no tuvo un defecto epitelial en la zona del donante, digamos, de la graft host junction, digamos. Así que bueno, este es un caso que les quería mostrar. Ahí se ve que está bastante bien la unión donante-receptor. Y bueno, que tiene un defecto epitelial en el centro y el epitelio, en la superficie del epitelio está bastante como blanquecino, no tiene el brillo normal de la superficie de una córnea normal. Bueno, este era justamente, ahí les muestro la paquimetría para que vean que no tenía descompensada, o uno no puede, uno espera que si tuviera un defecto en el endotelio o tuviera la córnea descompensada, un rechazo debería tener la córnea un poquito más ancha, ahí estaba la córnea en 450, así que tiene un espesor normal. Y bueno, la superficie anterior tenía un poco de astigmatismo, 7,8, pero es bastante razonable de punto de trasplante. Ahora le vamos a mostrar otro caso que es de un varón de 68 años que me llegó hace poco, en marzo de este año. Él es diabético, toma hipoglucemiantes orales y tiene buen control metabólico, de hecho el fondo de ojo está perfecto. Y los antecedentes más recientes eran que había sido operado de cataratas hace el año pasado, no había tenido ninguna complicación en la cirugía, pero en el posoperatorio inmediato se golpeó con el manubrio de una moto y tuvo una aniridia traumática. Y me viene así. ¿Qué ven ahí? ¿Alguien quiere decir algo ahí que ve? Bueno, Una prótesis iridiana, esa de sí, los rusos. exacto, tiene un iris artificial, Claro. casi no tenía iris, si le hacías retroiluminación tenía unos restitos de iris, pero casi nada, y la lente ni se había movido, así que él estaba operado de catarata, ahí se ve la prótesis, y cuando uno miraba con un poco más de detenimiento se veía un poquito de edema y se veía un flap de la SIC. Y fíjense que ahí en la foto de la izquierda se ve ¿cómo se llama? El hinge del flap, donde se levanta el flap que se ve ahí del lado nasal.
y después se ve bastante bien todo el flap, y del lado temporal, el flap de la SIC está como festoneado, está como raro. Es un flap que está edematizado, por eso se ve tan bien los bordes, y del lado temporal se ve bastante mal. No sé si lo llegan a ver. ¿Se ve mi cursor o no? No, ¿no? Sí, sí, se ve Sí, sí, se ve, perfecto. se ve. Bueno, de este lado está todo festoneado el flap de la SIC, que se ve bastante bien, que no está normal. Debería ser redondeado y seguir, bueno, como les mostraba recién, seguir redondito como venía viendo, y estaba muy festoneado. Y si mirábamos con un poquito más de detenimiento, ¿qué ven ahí? Alguien, además de que se ve el festoneado que yo les muestro del lado temporal, se ve algo raro. Como algo de la membrana basal, Claro, como Map Dot Finger, ¿no? la Sería eso, distrofia. de la membrana. Bueno, sí, se ve igual, sí, pero no es una Se ve distrofia. parecido, digamos. Crecimiento Claro. epitelial. Bien, crecimiento epitelial. Esta imagen es medio patognomónica. Se da en la map dot fingerprint y también se da en un crecimiento epitelial en la entrecara. Y básicamente son células epiteliales que se metieron, que es un poco lo mismo que pasa en la map dot fingerprint. Son células epiteliales que no pueden descamarse, entonces forman esos mapas, puntos o huellas. Y en este caso es crecimiento de epitelio en la entrecara del flap. Le hice un anterior para ver un poco el espesor de la córnea, porque si ven esta imagen parece que hubiera un poquito de edema, que es difícil saber si es edema de toda la córnea o si es edema solamente del flap, pero se ve que hay edema por fuera de los lugares donde hay esas células. Y acá se ve que tiene casi 600 micras de espesor en el ojo izquierdo, en el derecho, perdón, y en el izquierdo, que era el contralateral, tenía 516. O sea que la córnea estaba bastante más ensanchada. Y bueno, y yo lo que decidí entonces, ¿qué harían con este caso? ¿Y cómo se puede limpiar la entrecara del flap si realmente hay que levantarlo y limpiarlo? Sí, se puede levantar y limpiar. Y limpiar, ¿Cuánto tiempo llevaba el flap? ¿Cuánto de no no operó? sabían ni que estaba operado de la SIC, así que no tenían ni idea, pero varios meses. Bueno, a mí me dio un poquito la verdad que viendo el flap, el lado temporal del flap, dije, esto no lo voy a poder levantar y poner de vuelta en su lugar cuando está tan festoneado. A veces cuando uno tiene crecimiento en la entrecara, podés levantar el flap, limpiar la entrecara y volverlo a poner. Pero bueno, yo decidí que le iba a sacar el flap directamente porque ya sabía que estaba mal. Así que bueno, decidí sacarlo. Y no viene mucho al caso lo del crecimiento, pero les quería mostrar esto. En el posoperatorio va 2 semanas y le costaba cerrar, tenía lente de contacto terapéutico, a pesar de eso le costaba cerrar el epitelio, y acaban 3 semanas y todavía sigue sin cerrar el epitelio. Ahora hay otro caso que les quiero mostrar, que es parecido también, que es una paciente de 94 años que viene tratada, la trae su nieta, que es oftalmóloga, tratada con gatifloxacina tópica y natamicina, por una infección en la córnea del ojo derecho. Como antecedentes tomaba quetiapina por boca y usaba Sopirol DM en los 2 ojos por glaucoma. Y viene con esta infección en la córnea inferior. Yo en ese momento le di gatifloxacina y anfotericina B y fue mejorando con el tiempo, se curó, y a pesar de que se curó, terminó con esta especie de leucoma. Y a mí lo que me llamó la atención es que la paciente estaba bastante bien, no se quejaba cuando tenía la infección, no le dolía mucho el ojo. Y este es otro caso de una mujer de 89 años que también me cae con un absceso. Ella tenía un antecedente de un meningioma en el nervio óptico resecado, y después de que le resecaban el meningioma viene por esta infección. Me dice, no, está con una infección hace como 15 días que no mejora. Y viene con esta infección, supuestamente. ¿Qué les parece a ustedes? Eso parece una úlcera neurotrófica, ¿no? Sí, sí, así es. Esta es una úlcera neurotrófica de recontralibro, porque tiene edema en los bordes de la úlcera. La verdad que no está infiltrada, no le veo demasiada infiltración, o sea, no le veo signos de infección. Me parece que es una úlcera bastante limpia, de hecho. Pero bueno,
Entonces, un poquito la idea era que en estos casos, no en el último, pero en el anterior que tenía un absceso, cuando tenemos un absceso de córnea, tenemos que pensar por qué se abscedó. Porque siempre tiene que haber una causa, o una mala oclusión en el párpado, o tiene que haber habido alguien se tiene que haber raspado con una rama, con una uña, con un papel, le tiene que haber entrado un cuerpo extraño, tiene que haber tenido una cirugía, algo tiene que haber pasado porque espontáneamente no debería pasar. Y lo mismo pasa cuando hay un defecto epitelial y no cierra. Entonces, todos estos casos que les mostré recién son todos casos en los que hay una alteración en la sensibilidad de la córnea. En el primer caso de la paciente era porque justamente tenía un trasplante, y el trasplante te puede alterar la sensibilidad de la córnea, pues se cortan los nervios corneales directamente, y aunque es poco frecuente dentro de los trasplantes, es una causa. Y esta mujer venía derivada, ni le dolía la primera. En realidad, a ninguno de todos estos pacientes les dolía el ojo. A mí me llamó la atención, hace poco estuve en el Congreso Mundial de Córnea y hubo 8 charlas de queratopatía neurotrófica, que es un montón, es un congreso relativamente chiquito, y bueno, se habló bastante de esto, y es algo a tener en cuenta porque probablemente esté subdiagnosticado. Y una de las cosas que llaman la atención en estos casos es que el paciente tiene muchísimo menos síntomas de los que uno esperaría para lo que tiene. Por ahí el primer caso era un defecto epitelial chiquito, o el caso de la amputación del flap también eran defectos epiteliales chiquitos, pero la mujer del absceso no tenía síntomas directamente. Venía como Pancho por su casa y tenía un absceso en la córnea. Así que cuando uno ve que el paciente está bastante bien para lo que tiene que empezar a pensar a ver si no tiene un defecto en la sensibilidad corneal. Entonces, lo que dicen ellos es esta frase que es stain, no pain. Cuando tiñe y no les duele, tienen que pensar que tenga algún grado de queratopatía neurotrófica. Bueno, y esto lo que dice es que hay que examinar siempre a los pacientes. Antes de examinarlos, perdón, hay que preguntarles por antecedentes. Y acá yo les quería mostrar, porque uno lo primero que piensa es en herpes, bueno, que tenga un trasplante, que tenga alguna neurocirugía o cirugías de órbita, pero fíjense que casi cualquier cosa te puede dar. O sea, un LASIK, un trasplante, una queratoplastia, cirugía de cataratas, una panfotocoagulación te puede llegar a dar también esto. Gotas con cloruro de benzalconio. O sea, hay un montón de causas y las tenemos que pensar siempre para diagnosticarlo en el momento adecuado y no tarde. Bueno, y un poco los estadios de la queratopatía neurotrófica son 3. Básicamente el primero es una queratitis epitelial. La segunda es cuando ya tenés un defecto epitelial. Y la tercera es cuando ya tenés una úlcera, o sea, se infecta ese defecto epitelial y se te empieza a hacer un melting corneal. Entonces tenemos que tratar de llegar a los primeros 2 estadios, justamente para no irnos al tercero, que es el de la señora que se abscedó. Y los primeros estadios, el primer estadio, el de la queratitis superficial, o cuando no tiene todavía queratitis superficial ni siquiera, pero tiene una alteración en la sensibilidad, obviamente el tratamiento es de soporte, con lágrimas artificiales, sin conservantes, puede ser suero autólogo también, o gel. Y en el segundo, que es cuando tenés el defecto epitelial, que es, digamos, cuando hay que actuar sí o sí, y temprano para evitar cirugías, es ahí donde hay algunos tratamientos como el Oxervate, que es una droga nueva, la insulina tópica se puede dar, o la neurotización corneal, cuando no cierran, que es justamente para evitar que se vascularice la córnea, y en ese caso ya el pronóstico visual es peor. Y en los casos, en los número 3, obviamente, casi siempre necesitas una cirugía porque si no, no lo vas a resolver. Entonces, un poco la idea es que tenemos que estar atentos a la queratopatía neurotrófica y tratar de actuar en los primeros estadios. Bueno, esta es la primera paciente que le mostré, la del trasplante, que después de unos días de insulina tópica y suero autólogo mejoró, todavía tiene queratitis, pero la idea es cerrarle el epitelio para que no se les empiece a opacificar el estroma superficial. Bueno, ¿alguien tuvo casos parecidos? Yo tuve uno en un trasplante mío, 2 en trasplantes míos, queratopatías neurotróficas. Una no tenía antecedentes de herpes ni de nada más que del trasplante, y la otra paciente que me hizo la queratopatía neurotrófica tenía un herpes en la córnea.
y lo que me cuesta de esa paciente es que cuando la operé, o sea, cercano tuve otros 2 pacientes con herpes, uno de ellos perforado, que anduvo espectacular en el posoperatorio y tiene la córnea bárbara, y ella en cambio tiene una queratopatía neurotrófica y ya, a pesar del trasplante, ya tiene todo opaco el estroma superficial, así que es malísimo y también es difícil saber quién va a ser la queratopatía neurotrófica, porque en el preoperatorio tenía más o menos buena sensibilidad. Así que nadie tiene la respuesta de a qué paciente operar y probar a ver si va a andar bien y a quién no. No sé si alguien tiene Pato, experiencia. Te hago una pregunta, Pato. Pato. Ahí está, perdón, Sebas, ¿querés hablar vos? No te voy a interrumpir. Hay estadios para donde vos decís, bueno, estadio 1 donde dijiste voy con suero autólogo y después le sumo la insulina, o ya de una, cuando vos ya te das cuenta que tiene una neuropatía, una queratopatía neurotrófica, ya decís, bueno, ya está, le empiezo con todo porque yo sé que va a andar mal si no. Y la otra cosa es, no va a recuperar nunca, con lo cual lo tenés que dejar para siempre, ¿o no? No Cómo... necesariamente. Porque, por ejemplo, si vos tenés un trasplante o un LASIK o lo que sea, se pueden regenerar los nervios y tenés manera de verlo con la microscopía confocal. Entonces sí, o sea, lo que nadie te sabe decir es hasta cuándo tenés que hacer el tratamiento. Por ejemplo, esta mujer que les estoy mostrando en la foto ahora, le puse lente de contacto terapéutico, le hice un autólogo e insulina. En algún momento vamos a tener que probar a ver qué pasa si le saco la lente de contacto. Vamos a tener que probar y ver. No hay demasiada alternativa. ¿Es un confocal y te fijas si tiene nervios o directamente probás con la clínica? No, el confocal sirve como para los estudios para ver que realmente haya más nervios, pero en la práctica tenés que ir a lo funcional. Entonces, digamos, si tiene nervios o no es medio indistinto. Clínicamente tenés que ver que le cierre el epitelio y que no se vuelva a abrir solo. Pero sí, no tengo la respuesta de cuánto tiempo hay que hacer los tratamientos. Sí. Y no sé cuál es la otra pregunta que me hiciste. Pato, yo la verdad que veo estos casos bastante frecuentes, todo lo que hacemos córnea y superficie, y creo que como enseñanza, creo que en estos pacientes lo que hay que hacer es optimizar la superficie ocular. En la mayoría de estos, uno lo que le trata de hacer es concentrar la lágrima, le pone una lente de contacto terapéutica, y yo trato de darle siempre alguna lágrima que tenga un factor trófico. Dentro de la farmacología, la mejor molécula es el ácido hialurónico, alguna lágrima que tenga ácido hialurónico sin conservantes, pero lo mejor son todas las lágrimas biológicas. Plasma rico, suero autólogo, y actualmente hay algo que se llama los implantes de membrana amniótica liofilizada, que son como pequeños fragmentitos redonditos de más o menos 3 milímetros, que uno los pone en el fondo del saco, se lo puede usar 1 o 2 veces por día, el paciente se los pone entre lo que es la conjuntiva y el párpado inferior, se lo pone como si fuera un disquito, eso se hidrata y ayuda también a liberar factores de crecimiento. Creo que lo más importante es justamente estimular el epitelio, y una cosa que ayuda para sacar la lente de contacto, porque estos pacientes al no sentir producen poca lágrima, es poner un tapón, un plug, ayuda al momento de que uno hace el destete de la lente de contacto. Pero sí, la verdad que no es tan fácil, más en los pacientes más añosos. Contra más viejo, menos sensibilidad, más allá de la patología asociada. Sí, a mí otra pregunta que nunca nadie me pudo responder y yo tampoco la sé es ¿cuándo operar a un paciente, por ejemplo, que tiene un herpes? ¿Cuándo operarlo y cuál va a andar bien y cuál va a andar mal? Es como que no tenés ni idea. Es medio una lotería. Obviamente, si tiene queratocono, no esperas que tenga esto, como esta paciente que lo tiene. Pero bueno, es algo difícil de predecir, entonces nadie tiene ni idea de qué es lo que hay que hacer. Pero bueno, nada, es un problema que debemos lidiar los que hacemos córnea. Y tengo una pregunta más, Pato, y también para Roge, porque el otro día me preguntó en el Congreso, no sé por qué me preguntaron a mí, si usaba la gota de losartán tópico, y no tengo ni idea. Leí algo que es como No, también que pero actúa sobre factores de crecimiento, pero no sé para qué sirve o si los sirve de sartanes para algo. leucoma se supone. Yo la usé en un solo paciente y no le hizo nada. Pero no sé si Roge tenés más experiencia.
Yo lo usé también en dos pacientes, uno con Penfido y otro con un herpes, y tampoco noté cambios. Lo de los sartán lo presenté en una brasilera para leucomas, eh, pero bueno, no sé. Tampoco tengo mucha experiencia, pero en el paciente que lo usé no le hizo nada. Bueno, pasamos a otro tema. Esta es una Pato, chica de 10. perdón, Pato, acá te preguntan en el chat cuál es la dosis de insulina y cómo se prepara. La insulina, hay varias preparaciones, pero en general se usa o media unidad o 1 unidad por mililitro y se usa 4 veces por día. Se prepara, no sé, la mandás en el caso mío la mando a Colón o a Magíter y la hacen ahí. Si no la puede preparar uno, está explicado. Como hay el artículo que primero usaron insulina, está explicado cómo hacerlo. Yo siempre la mandé a hacer a alguna farmacia. Bueno, este caso es el caso de una chica de 10 años que bueno, consulta en el hospital en José Paz por mala visión en los 2 ojos hace varios meses. Antes de eso, ella veía bien. Y viene con esto. Este era el ojo derecho y este era el ojo izquierdo. Como ven ahí, créanme si les digo que no tiene ningún defecto en el epitelio, o sea, el epitelio está intacto en los 2 ojos, y tenía como esos infiltrados blanquecinos estromales que bueno, eran localizados y como que tendían a confluir, y esa vascularización en el estroma, en los 2 ojos. En el izquierdo menos vascularización, pero esos infiltrados estromales blanquecinos que tendían a confluir. ¿Qué les parece? ¿Qué Le piensan? pediría una BDRL para empezar, creo. BDRL y FTAPS. Pensando en Porque, sífilis, hacer algo bilateral con estas lesiones. bueno, la pregunta es, cuando hay sífilis Sífilis congénita, congénita. ¿los Exacto, pacientes triada de nacen con la Hutchinson. córnea mal o no? No. No, Bien. sí, pero no. O sea, un poquito sí, pero empeoran. Bueno, entonces está bien pensar en sífilis. Si se ven ahí esa foto, se ve que estaba bastante más infiltrado el estroma anterior que el posterior, y la vascularización era bien estromal, en el estroma anterior también. Obviamente, como hay inflamación, la inflamación genera edema en cualquier lado y tejido del cuerpo. En este caso, la córnea estaba bastante ensanchada en los 2 ojos, justamente porque tenía el estroma edematizado. Ahí se ve 770 en el derecho y 790 en el izquierdo. Y ahí en las imágenes OCT se ven esos como infiltrados blancos que tiene el estroma en la foto, se ven ahí también bastante claramente. La madre justamente había tenido sífilis durante el embarazo. Fue gracioso porque le pregunta a la madre, che, ¿tuviste algún problema en el embarazo? Sí, yo le digo a todos los médicos que tuve sífilis y nadie me da bola, me decía. Así que hay que escuchar más a los pacientes a veces. Y bueno, pero le pedimos BRL y FTAPS y ahora les cuento cómo sigue un poco. Y ahora les muestro el mismo día que esta chica, viene una mujer de 70 años también al hospital, sorda, viene por control, no consulta por nada en particular, y este era el ojo izquierdo, si se ven con un poquito más de aumento, tenía vasos fantasmas en todo el estroma, y en el ojo derecho tenía ese terigio nasal, también tenía vasos estromales, algunos digamos con flujo y otros no, y se ve que la opacidad esa estromal era bien profunda, se ve que es casi predesemética. Entonces, bueno, repasando un poquito la sífilis congénita. ¿Alguien se acuerda de la tríada de Hutchinson de sífilis congénita? Los Hueso en dientes sable, las tibias y, en sable eran, ¿no? y tibias en sable, sí, y los dientes. Sí. Bueno, dientes de Hutchinson es una, tibia en sable no. Pero bueno, la tríada es sordera, queratitis intersticial o estromal y sordera. La tibia en sable, la nariz en silla de montar, son todos estigmas, pero no son la tríada. La tríada es estas 3. Entonces, bueno, la sífilis congénita antes era como una causa muy común de queratitis estromal,
Pero bueno, obviamente la penicilina, los antibióticos y la prevención hizo que ya no sea tan común como era antes. Y la realidad es que para la queratitis estromal, la penicilina no es el tratamiento. El tratamiento de la penicilina sirve para tratar la sífilis, bueno, la sífilis sistémica, digamos, pero la penicilina no le hace nada a la queratitis estromal. La queratitis estromal se trata con corticoides tópicos. Sebas o Agus, que Sebas me pasó todo lo que había hecho de sífilis para el curso, que decía, bueno, un poco el tratamiento, que el tratamiento es justamente para la sífilis sistémica, se puede dar y está bien dárselo a alguien que tiene una queratitis estromal, pero no le va a cambiar el pronóstico de la queratitis. ¿Se entiende? No, y sobre todo si nunca recibió tratamiento. Sí, en el caso de esta chica, al menos de la chica joven de 10 años, la madre había recibido tratamiento durante el embarazo. Bueno, y esto, bueno, un poco en la actualidad, el menos del 1% de las queratitis estromales se atribuyen a sífilis, que es un poco lo que cambió en los últimos tiempos. Y específicamente de la sífilis, comienza entre los 5 y los 15 años. O sea, los pacientes no nacen con la córnea mal, nacen con la córnea normal. Y más o menos a los 7 años, 7 a 9 años, empieza a ponérsele opaca la córnea. Y es un poco más común en las chicas, en las niñas mujeres que en los niños varones. Y bueno, y la queratitis estromal puede ser el único indicador de sífilis congénita tardía. Uno espera que tengan sordera, tibia en sable, la nariz sencilla de montar, pero la mitad de los pacientes no tienen otras cosas. Así que uno tiene que pensar, cuando tiene queratitis estromal, sobre todo si es bilateral, en sífilis congénita, independientemente de que tenga los otros estigmas que también pueden aparecer más tardíos, como la sordera, que puede no estar cuando nace. Y lo importante de la sífilis congénita es que la inmensa mayoría son bilaterales. Como les decía recién, el tratamiento es con corticoides tópicos, más allá de que le queramos tratar la sífilis sistémica con penicilina, pero el tratamiento para los ojos es con corticoides tópicos. Y este es un trabajo de hace bastantes años, del año 1998, pero fue un poco el trabajo que cambió el paradigma de la queratitis estromal, que antes uno pensaba en queratitis estromal y pensaba inmediatamente en sífilis, y este trabajo lo que digamos, demostraron es que cuando hay una queratitis estromal, lo primero que hay que pensar, sobre todo si es unilateral, es en herpes, que es lo más común. Esto es un trabajo bastante viejo, de muchos casos, no me acuerdo cuántos eran, pero creo que eran 90 y pico, y la inmensa mayoría de las queratitis estromales eran por herpes y la minoría eran por sífilis. Entonces, cuando es unilateral, la queratitis intersticial, independientemente de que esté activa o inactiva, hay que pensar en herpes, que son el 66% de los casos. Y cuando es bilateral, hay que pensar en sífilis o idiopático, que es lo más común cuando está activo. Bueno, y cuando es adquirida, o sea, la diferencia entre la congénita y la adquirida es que la adquirida suele ser unilateral y más sectorial que la congénita. Y esto me pareció interesante, que la queratitis intersticial, que el nombre, o sea, se puede llamar queratitis estromal, queratitis intersticial o queratitis estromal inmune. Hoy, como que el consenso es llamarla queratitis intersticial. Pero bueno, son sinónimos la queratitis estromal y la queratitis estromal inmune también. Lo importante es que sean inflamaciones de la córnea sin puerta de entrada epitelial o sin alteración en el endotelio. Y lo que decía un poquito este capítulo del libro es que este es el libro Córnea de Kramer, Manix, Holland, que la queratitis intersticial es como si fuera la cirrosis para el hígado. Un montón de enfermedades terminan dándote queratitis intersticial. Y que independientemente de la causa, casi siempre el tratamiento de corticoides tópicos es efectivo. Con respecto a los casos, a la chiquita de 10 años le pedimos BDRL, que le dio negativa, y después le pedimos un anticuerpo treponémico que no era FTAPS y le dio negativo. Yo estoy convencido de que igual sigue teniendo sífilis y le quería repetir, pero desapareció del mapa y nunca más la vi. Hablé con los familiares a ver si me la traían y no me la trajeron, así que no sé su paradero.
Y con respecto a la otra señora grande, que también tenía no solamente la queratitis estromal que se había curado, era bilateral, sino que además tenía sordera. Los dientes tenía prótesis dentaria porque ella era vieja y no, digamos, ella no sabía decirme si tenía los dientes deformados cuando era más chica o no, pero bueno, ella dio la BRL, dio muy bajita, pero dio positiva y la FTA también. Así que bueno, el de la señora está confirmadísimo, el de la chica yo estoy convencido de que es una sífilis porque no me lo explico de otra manera. Pero bueno, si alguien tuvo algún caso parecido o me puede aportar su sabiduría al respecto, se lo agradezco. Sobre todo me llamó la atención que no diera positivo los treponémicos. Y debería dar positivo el treponémico. Si no, deberías pensar en otra cosa, porque el treponémico no se negativiza nunca, te queda positivo toda la vida. Así que no sé, por ahí otra enfermedad viral de la infancia puede haber causado una queratitis intersticial también, ¿no? Sí, sí, hay un montón de diagnósticos diferenciales. Sí, no sé si virales, o sea, puede ser que sea un herpes bilateral, pero sería muy raro. Y después hay que pensar en leptospira, en tuberculosis, lepra. Pero bueno, esta chiquita, a mí lo que me llamó la atención es que la madre refiere claramente que tuvo sífilis, y la chica tiene una queratitis estromal bilateral que arranca a los 10 años. Entonces no confío demasiado en el... De libro, capaz que habría que pedirle otro test treponémico. Sí, de hecho estuve leyendo un poquito y como que también leí lo que vos decías, que no debería negativizar y que si da negativo y estás muy convencido de tener que hacer otra prueba buscando que dé positivo. Pero bueno, es como que los antecedentes son bastante claros, puede tener otra cosa, pero bueno. Bueno, ¿Agustina está por ahí o no? Sí, sí, Pato, ¿querés dejarme compartir? Dale. ¿Ven todos en pantalla? Sí. Buen día. ¿Cómo va? Bueno, hoy les traigo este caso de Raúl, de 54 años, vive en Neuquén, tiene como antecedente un pterígeno en ambos ojos. Les cuento esto porque tiene alguna relevancia al caso. Se operó el ojo derecho, le quedó un astigmatismo muy alto, como pueden ver ahí en la refractometría, con lo cual nunca quiso operarse el ojo izquierdo del pterígeno y piensa o viene diciendo que ese es su ojo bueno. O sea, el ojo izquierdo es su ojo bueno, no lo quiere tocar para nada, pero también me cuenta que hace 15 años que usa gotas para la presión solo en ese ojo, en su ojo presuntamente bueno, el izquierdo. En la biomicroscopía, la foto no es muy buena, pero tenía una heterocromía en el iris y un borramiento de criptas, sumada a la presión unilateral alta. Yo pensé que podía tener un Fuchs o un herpes. En el fondo de ojo vemos que hay una clara asimetría en lo que es el daño del nervio óptico. El ojo derecho es normal, tiene una excavación fisiológica, un campo visual concordante, y en el ojo izquierdo tiene una excavación mucho más aumentada y ya tiene un defecto en el campo visual. Esa foto es ilustrativa, no es el paciente. Te hago una pregunta, Agus, perdón. Sí. ¿El cambio del iris no podía ser solamente por las gotas? ¿O ya lo No, tenía de siempre? Bueno, él refiere que alguien alguna vez le dijo que debe haber tenido una uveitis antes porque tenía esa coloración diferente y no es el típico cambio de coloración de una prostaglandina. Además, la prostaglandina se le habían agregado hace poco. Venía antes con dorsotimo, la prostaglandina se le agregaron después y tenía parches de color distintos, más atróficos que pigmentarios de hiperpigmentación por la prostaglandina. Era diferente la hiperpigmentación, la heterocromía. ¿La Sumado heterocromía en el izquierdo? en el izquierdo, Ah, en el que sí. tenía la presión alta y en el que usaba en el que usaba las gotas, el que él decía que era su ojo bueno, ¿sí? Y en el derecho no tenía nada.
solo tenía el antecedente de la cirugía de pterygium, que lo había dejado con astigmatismo alto, entonces veía 6 décimas mejor corregidas en el derecho y llegaba a unas 9, perdón, en el izquierdo. Entonces era su ojo refractivamente bueno. Tenía sinequias, también en la gonioscopía, sinequias inferiores y superiores, con lo cual el diagnóstico lo orientamos un poquito más hacia el herpes que al Fuchs. No sé si los que hacen uveitis me pueden contar si hay algún Fuchs que haga sinequias, como excepción que confirme la regla, pero por lo No, la general definición del Fuchs es que tiene ausencia de sinequias. no Así sinequiante, o que, sea, claro, si tiene sinequias no es Fuchs. porque a él por la heterocromía le habían dicho que había tenido un Fuchs, pero bueno, cuando uno le hace la gonio, yo no sé cuántas veces les hacen gonio a los pacientes con Fuchs tampoco, entonces yo decía, por ahí es falta de gonio, es la falta del diagnóstico, pero Nunca. nunca, por eso. Pero bueno, las sinequias la verdad es que las tenía, inferiores y superiores, con lo cual, bueno, orientamos un poquito más hacia el herpes, bien unilateral, hipertensiva. No tenía reacción en cámara, no tenía reacción atrás, pero bueno, con todo este cuadro, ¿no? Hiperpresión en 34, con 3 drogas, paciente joven, defecto en el campo visual, no había mucha duda, era para operar. Entonces le digo, señor, esto es quirúrgico, y me dice, ok, vivo lejos, me tengo que organizar, yo te llamo. Era la primera vez que veía al paciente, uno nunca sabe si el paciente va a volver o no, o qué va a pasar. Yo me fui a pasarla, justo por supuesto que estos casos caen en vacaciones, esto era en pleno enero. Yo estaba pasando la mar en Bariloche y me llama Anita por teléfono y me dice, doctora, el paciente se organizó, te programé la cirugía para el día después de tu vuelta. A lo que yo le pregunto a Anita, contame un poquito cómo se organizó el paciente, porque una cirugía de glaucoma requiere de ciertos reparos, por ahí no es lo mismo que operar al paciente de catarata. Y me dice, no, no, ya está, él sacó pasaje, viene a Buenos Aires, se opera y ya se organizó. Ok, le digo, organicemos una videollamada con el paciente, así me cuenta él un poquito más. Y ahí me comenta, ¿no? En la videollamada me dice que sacó pasaje para buscar a sus hijos por Ezeiza, que volvían de Europa, se operaba, se quedaba 5 días en Buenos Aires, se tomaba un avión a Bariloche y manejaba hasta San Martín de los Andes. Además me cuenta en esa videollamada que hace foil, navega, tiene una hija con una discapacidad y se estaba divorciando. Me dijo directamente, Agustina, yo vuelvo acá y me subo a la lancha, no me voy a cuidar, me dice. Yo, ok, a veces pienso un poquito más las cosas y no me gustaba la idea de hacerle ni una trabeculectomía ni una válvula a un paciente de estas características, con lo cual tratando de armarle su traje a medida, indicarle una cirugía que fuera óptima para él, pensando que es un paciente joven, que estamos hablando de su ojo reflectivamente bueno, que vive en Neuquén, que se organizó de una manera un poco entorpecida y que es súper activo, y que me dice lisa y llanamente, yo no me voy a poder cuidar bien. Me pareció que era un paciente ideal para cirugía angular, una cirugía mínimamente invasiva que le permitiera a él volver a sus actividades rápidamente, que le bajara la presión rápido, por lo menos por un tiempo, hasta que pudiera volver a organizarse mejor si hiciera falta. Cirugías angulares hay muchas, no los quiero aburrir con esto, hay muchas y desde hace mucho tiempo, pero sí me quiero detener en las dos que hoy pienso que son las más costo efectivas y las que vale la pena entrenarse y aprender un poquito del tema. Entre ellas, el GAT, que es una gonioscopía transluminal asistida por gonio, ¿sí? Y el Cajuc Dual Blade, que es un cuchillete que barre una porción del trabeculado. El GAT puede destechar 360 grados del ángulo, con lo cual suele ser más efectivo y bajar más la presión, tiene eso a su favor, y el Cajuc tiene a su favor que tiene una técnica un tanto más sencilla, porque uno no necesita enhebrar el trabeculado, que requiere bastante precisión, sino que sencillamente con una cuchilla levanta entre un cuarto de ángulo, 90 a 120 grados, y también baja mucho la presión con eso. Cajut Las dos, comentó. ¿Alguien me habló? Las dos tienen muy poquito instrumental, es decir, son muy económicas en comparación a todas las que había en la tabla anterior que yo mostraba antes, lo que sería los iStents o el iDRUS o otras cirugías angulares que tienen un costo de más de $1000 por ahí solamente el dispositivo. Acá en el GAT solamente necesitas una sutura, una lupa, endopinza y no mucho más que eso, viscoelástico. Y en el Cajuc es comprar el cuchillete que uno lo puede usar varias veces. Con lo cual, vuelvo a decir, son las dos más costo efectivas y tienen a su favor también es que
son muy combinables con la FACO. Cuando uno tiene un paciente que necesita hacerle una combinada, quizás no está en estadios tan avanzados que requieran una válvula, este es un excelente lugar por donde empezar para hacer en conjunto con la FACO. No nos olvidemos que las características particulares de este paciente eran que tenía un pterigio nasal. Uno cuando hace un GAT o un CAJUC entra por temporal y apunta hacia el ángulo nasal, con lo cual necesita una buena visualización con el goño, y teníamos el pterigio que él nos había querido sacar, con lo cual la visualización del ángulo iba a ser limitada. Y tenía también las sinequias, con lo cual había que ver si uno iba a poder acceder bien al trabeculado, o si eso iba a estar también limitado. Con lo cual yo me llevé a quirófano. Plan A, B y C, planeé hacer el GAT. Si con el GAT yo no lograba destechar producto de las sinequias, podía hacer el CAJUC donde hubiera ángulo visible, que sabía que en nasal estaba más libre de sinequias. Y me llevé también el micropulso por si hacía falta darle una ayuda más al CAJUC, porque con el GAT iba a ser suficiente el descenso, con el CAJUC solo quizás no. Así que en el tema de la planificación fui con las 3 opciones. Acá les muestro un video. Este es el primer GAT que hice y el único que tengo filmado. Entras, como les decía antes, por una incisión corneal temporal hacia nasal. Ahí uno hace la goniotomía, que lo puedes hacer con un Bilance o con una aguja 25G montada a una jeringuita de 1. Ni bien uno hace la goniotomía, este no es el paciente de ahora, les comento, este es el primer GAT que hice, lo hice en Estados Unidos, con lo cual van a ver que tienen herramientas especiales para todo. Ahí cuando sangra un poquito uno hace un tapón hemostático con viscoelástico pesado, y ahí entras por lo general con la endopinza y la sutura que ya la tenés ahí entrada por una paracentesis superior en este caso, pero como en Estados Unidos tienen un gadget para todo, ahí tenían el TRAB 360, que es un dispositivo donde viene ya el hilo enhebrado, que la verdad que no tiene ninguna necesidad. Yo ahí incluso estaba, y viene con una ruedita que cuando la moves va saliendo la sutura. Fíjense que ahí sale la sutura azul y uno va enhebrando el trabeculado. Puedes hacer 180 grados o 360 y una vez que enhebraste, tirás y destechás el trabeculado. Con lo cual, esta cirugía es excelente para todos los casos donde la principal resistencia a salida del humor acuoso esté en el trabeculado. Acá un poquito de bibliografía donde ya muestro que el GAT lo están comparando con la trabeculectomía, en términos de descenso de la presión intraocular. Por supuesto que tiene distintas indicaciones. Por ahí no es ideal para casos donde ya hay glaucomas muy avanzados, donde toda la vía pre-trabecular y post-trabecular están afectadas, pero sí para leves y moderados. El seguimiento todavía no es tan largo, es decir, es una técnica que está implementándose más o menos desde el 2015 y hay trabajos publicados con seguimientos de hasta 5 años más o menos. O sea, no sabemos cuánto, si funciona 20 o 30 años como sí sabemos por ahí de la trave. Y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en el posoperatorio tenemos que esperar tener un IPEMA. Por lo general vamos a tener un poquito de IPEMA, esto es esperable, es por el reflujo sanguíneo del Schlem destechado. Eso puede generar también un pequeño pico de presión en el posoperatorio. Estas son cosas, sobre todo, para avisar al que quiera combinar esta técnica con la cirugía de catarata, saber que al principio la visión va a bajar un poco, lo cual por ahí te hace un poquito más dificultoso el posoperatorio de la FACO, pero si uno piensa en los posoperatorios del glaucoma, es un day in the park, es un placer, digamos. Bueno, este paciente, tal como me había dicho, no hizo reposo, con lo cual le bajó la visión más todavía, pues hizo su vida normal. A las 48, 72 horas volvió con la visión en 2 décimas y se le había movilizado todo su IPEMA, pero después volvió a San Martín de los Andes y ya a la semana la médica que lo controla ya me mandaba mensajitos que me siguió mandando hasta la semana pasada, hasta hace poquito, donde la verdad es que el paciente está regulando sin gotas y uno lo mira y es como si no le hubiera hecho nada, distinto a lo que suele suceder con otras cirugías de glaucoma. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto al caso o al paciente o a la cirugía angular? ¿Tenía pilo, perdón, el primer día? Sí, le puse pilo.
Le puse pilo antes de la cirugía y pilo en el postoperatorio. Por eso acá también ves que está la pupila chiquitita. Y es fáquico, ¿no? Es fáquico. También por eso le puse pilo en el preoperatorio para no, uno tiene que atravesar toda la pupila Sí. para llegar al ángulo, para no tocar la cara anterior del cristalino. Clave tener la pupila chica y usar mucho visco. Excelente. Pero bueno, tanto el GAT como el CAJUC altamente recomendables para cirugía combinada de glaucoma y catarata con posoperatorios más tranquilos y recuperaciones más rápidas. Fíjense que la presión le bajó de 34 a 11 y está sin gotas. No sé cuánto tiempo le va a durar, pero bueno, anduvo súper bien. Después tenemos el caso, este es un caso que compartimos con Pato, de Gerardo, que llega en diciembre, tiene 60 años y me dice que viene con la visión nublada y con un párpado, con una dermatitis, una tosis y un edema palpebral fuertísimo, usando gotas para el glaucoma. Tiene un antecedente, me cuenta que tiene antecedente de uveitis en el ojo derecho que lo sacó de la colimba, o sea que hace rato lo viene trayendo este tema. Después me cuenta que en la pandemia tuvo una conjuntivitis que le subió la presión a 35, es decir, que seguramente le dieron para el tratamiento de la conjuntivitis un corticoide que le subió la presión a 35, y hace 4 años le hicieron una trabeculectomía en el ojo derecho que está, cuando uno la ve en la biomicroscopía, está totalmente plana, fibrosada y no está funcionando. Y cuando yo lo veo en la lámpara de hendidura encuentro esta edema localizado en córnea, que yo un poco interpreto como un edema disiforme. Le pregunté en su momento, estaba Roge en el consultorio y después Pato, en realidad, le pregunté a todos los corneólogos en su momento. Lo interpretamos como un herpes. Estos eran sus exámenes complementarios. Por supuesto, el campo visual no le daba muy bien en el ojo derecho. Y entonces le di un Niagel, prednefrin forte, que traté de negociar la menor cantidad de veces al día posible con los corneólogos, porque sabía que posiblemente iba a ser respondedor al corticoide, por lo que él me había contado de su conjuntivitis pandémica, y una brimonidina libre de conservantes. Era un paciente que por la córnea por ahí no estaba bueno darle una dorzolamida, que no toleraba el timolol, que tenía el antecedente de uveitis, con lo cual tampoco la prostaglandina era muy ideal. Entonces, bueno, optamos por una brimonidina libre de conservantes, el Niagel y el prednefrin. A la semana vuelve con la córnea bastante mejor, pero con la presión en 30. Yo ahí le bajo el prednefrin, le mantengo las gotas para la presión y le digo que vuelva una semana después y me vuelve con un edema generalizado. Ahí sí, ya se lo paso a Pato para que me ayude. Él lo interpreta como una endotelitis en el ojo derecho y le indica el prednefrin a Pasto cada 2 horas y tapering, y le da un diabo para controlar la presión y lo vuelve a controlar a la semana, vuelve así. Con lo cual ya lo toma como una descompensación endotelial por secundario a todos los antecedentes que tenía este paciente, y me lo manda a mí para empezar por bajarle la presión, entendiendo que es un paciente que posiblemente vaya a ser dependiente de corticoides. Bueno, ahí así estaba cuando lo veo yo. Tenemos el antecedente de posiblemente un herpes recurrente. También en este ojo, el otro ojo no tenía nada, como vieron antes que les mostré los exámenes complementarios. Tenía esta presunta fragilidad endotelial, que por cualquier cosa hacía un edema. Tenía una dependencia al corticoide y a su vez era respondedor al corticoide. Tampoco toleraba gotas hipotensoras. ¿Se acuerdan que vino con el párpado bien brimonidínico, con la dermatitis periocular y demás? Y tenía también el antecedente de cirugía de trabeculectomía en el cuadrante superotemporal con adelgazamiento escleral, que pueden ver ahí en la foto. Por este sector, no sé si se ve mi cursor, se veía la coroides un poquito por ahí, y tenía bien adelgazada esa zona y bien fibrosada la conjuntiva. Con lo cual, al momento de decidir la cirugía, teníamos varias cosas para tener en cuenta. Qué dispositivo usar. O sea, por supuesto, yo ya me incliné hacia
hacia un dispositivo de filtración o un tubo. Pero bueno, había que pensar, hoy tenemos un montón de opciones en el mercado, le elegimos un valvulado, un no valvulado, qué tamaño del plato, podemos elegir hoy, dónde ponemos el tubo, tiene esta disfunción endotelial, este, vamos por un tubo más chiquitito, vamos por el tubo del AMED, y una vez que decidimos el dispositivo que vamos a usar, bueno, ¿en qué cuadrante lo voy a poner? Porque el supratemporal tiene toda esta fibrosis, este adelgazamiento, esta cirugía previa, con lo cual ese era también otro desafío, decidir en qué lugar le íbamos a poner. Y si yo decidía ponerle un dispositivo con un plato grande, ese era también otro desafío, ver dónde era mejor colocarlo en qué cuadrante. Y también le consulté a Adolfo por la parte de estrabismo, qué lugar me aconsejaba colocar la válvula, entre supratemporal o inferotemporal, me dijo que vaya a ínfero. Y teniendo en cuenta eso, bueno, yo elegí ponerle un dispositivo de polinferotemporal, priorizando el tubo de menor diámetro, bien chiquitito, teniendo en cuenta esa córnea lábil, por así decirlo, y fuimos a ponerle inferotemporal por tener, bueno, el cuadrante supratemporal ya utilizado y por recomendación de Adolfo en su momento. Como cosa loca me viene en el preoperatorio un día antes de la cirugía contándome que su clínico le dio aciclovir por boca, que acá, bueno, le dio aciclovir por boca y tenía la córnea clara en el preoperatorio, con PIO de 26, que antes le habíamos adjudicado la descompensación endotelial a las presiones altas. Pero seguía con la presión alta y la córnea estaba clara como si nada hubiera pasado, con lo cual ya empezó, es un paciente que nos marea bastante, pero bueno, la presión la tenía alta y todo lo demás, la dependencia al corticoide y la intolerancia a las gotas la seguía teniendo, así que ya la indicación de cirugía estaba. Acá el cuadro por cuadro de la válvula de Paul, donde también tomamos los rectos, hay que disecarlos muy, muy bien, más que con la AMED, porque vamos a poner el plato, que fíjense el tamaño que tiene, es enorme, tiene que llevar los alerones por debajo de los rectos. Fíjense que también ahí tenemos el prolene que está enhebrando el tubo, porque es un dispositivo no valvulado. Y vemos cómo estoy colocando sobre el otro recto. Suturamos el plato, bueno, todo lo demás es muy similar a la AMED. Usamos una 25G para entrar en cámara anterior, porque el tubito es de 0,1 en vez de 0,3 como la AMED. Ahí ingresamos el tubo en cámara, el tubo siempre enhebrado, el parche. Ahí uno puede evaluar la filtración intraquirúrgicamente. Una vez que ya pusimos el parche, ya entramos el tubo, uno puede visualizar la gotita de humor acuoso saliendo por el plato y regular la salida de humor acuoso con la sutura, trayéndola más para adelante o más para atrás. Así es como quedó colocada la válvula inferotemporal. Y en el posoperatorio estaba súper bien. Que estaba así, con el tubito inferotemporal, la córnea clara y la presión controlada, y 2 meses después, bueno, anduvo, así estaba, hasta antes de ayer. Pero ayer vino a la consulta, estaba con la presión controlada, con el tubo bien, todo bien, pero un edema de córnea de vuelta. Con lo cual ya no sé a qué adjudicar sus edemas corneales. Bueno, tiene evidentemente pasa que uno ve estas córneas clarísimas así, y no sé, Pato, ¿querés opinar algo al respecto? ¿Por qué este paciente hace esos edemas recurrentes que ya no los puedo ni asociar a una inflamación intraocular, ni a una presión alta en este caso? Pero los hace a repetición, y cada tanto se maneja con muro o con prednefrin para regular eso. No tengo mucho para opinar. Es insólito este caso, no voy a No, entender. pero sí puede ser tranquilamente una endotelitis herpética, Sí, que es para un mí cuadro también. inflamatorio. Y cuando vos tenés herpes, y ahí lo ves con la atrofia de iris y todo, o sea, el herpes lo tiene, y lo No, que la estás atrofia de teniendo iris es... es perdón, esa atrofia es la Ah, de trave la previa. trave. Sí. Bueno, No, pero puede ser igual, una endotelitis. sí, para mí es Y endotelitis siempre es y recurrente. nunca hizo tratamiento. No sé, yo aprendí de Emilio que si vos a una uveitis anterior, una endotelitis, no la tratás como corresponde, no se va a curar. Entonces, si no le da corticoides como Dios manda, a dosis altas y después lo va bajando, no se va a curar, ¿no?
Sí, además la clave del tratamiento son los corticoides. ¿Ves cómo respondió la vez pasada a los corticoides? Le diste 3 veces por día, no respondió, Pato le dio cada 1 hora y se curó la endotelitis. Y la endotelitis es una enfermedad recurrente, sea herpética, sea idiopática, sea la causa que sea. Claramente lo que tenés es un cuadro de endotelitis, así que si se pone opaca la córnea, más ahora que tenés una válvula, estás mucho más tranquila para darle Para ahora corticoides en tratarla con buena el dosis. corticoide, tal cual. Ese era un poquito el objetivo también, entendiendo que el paciente iba a ser dependiente del corticoide y era respondedor, ya ponerle la válvula y poder, ahora se las mando a ustedes para que le Lo que sí es manejen seguro entonces es que esa. no tiene descompensada el endotelio. Ok, o sea que sí, estamos hablando de una, es tan recurrente, no sé, yo nunca había visto, la verdad tampoco tengo mucha experiencia en eso, pero es impresionante lo rápido que le va y viene y la cantidad de veces que ha hecho endotelitis en tan poco tiempo. Así Sí, Cuando es muy habría, recurrente, Agus, tenés la opción también de dejarle un mantenimiento, como hacemos con las uveitis herpéticas, sí, de dejarle Prendefrin lunes, miércoles y viernes, a largo plazo, y así no se reactivan. Es muy efectivo. perfecto. Bueno, próximo paso eso, ahora que ya tenemos el tubo puesto, irá por ese camino. Pues recién ayer me volvió, pues estuvo 2 meses libre de edema, ponía muro 1 o 2 veces al día él, cuando veía un poquito nublado decía que mejoraba, y nada, esto me volvió ayer, entonces yo creí, listo, ya se curó, el problema era la descompensación endotelial, y justo ayer me vino al consultorio ya con edema de vuelta, entonces dije, y sin presión ni nada, entonces dije, bueno, entonces irá más por el lado de la inflamación recurrente. Gustavo, una pregunta. Acá que tienes la presión en 10, 2 meses después, la sutura te la dejas para siempre. ¿Cuándo esperas que suba de vuelta y sacarle la sutura intraluminal? Trato de no tocar la sutura antes de los 3 meses y ahí ver cómo está a los 3 meses. Si está la presión en 10 sin gotas, no la saco, puedes dejarla para siempre si necesitas, pero te permite ir regulando, incluso puedes sacarla parcialmente, no sacarla de todo. Si la presión sube a 18 y ya pasaron los 3 meses, puedes sacarla, retirarla por la mitad y dejar un poquito, que por ley de Bernoulli y por columna de agua baja la presión, a pesar de que siga habiendo sutura en parte del trayecto. Y la voy regulando. Algunos las saqué todas de una y otras fui sacándolas parcialmente de acuerdo a los valores de presión. Y eso vos dejas Pero una sí. colita, o sea, que tenés que entrar al quirófano a la vuelta, abrir conjuntivo y sacarla, o No, queda una no, no, colita no. expuesta ahí. No está expuesta. La dejas subconjuntival, donde te queda a vos cómodo. Acá hubiera sido más cómodo nasal para que te quede mano derecha, pero yo por costumbre la dejé temporal. Y abrís un poquito conjuntiva, haces un pequeño ojal en consultorio y la retirás con una pinza. No tenés que ir a quirófano. Perfecto. Este, mm, pero bueno, también era cuestión, yo tenía ganas de darle otra oportunidad a este dispositivo, que no sé si se acuerdan en el caso de Freddy, que me había hecho el lipema maligno ese, que me había tapado el tubo, que después anduvo bárbaro. Hoy ese paciente ya lleva más de un año operado y está regulando en 10 sin gotas también. Entonces, y los otros dispositivos de este tipo que había puesto, pero habían ido bien también. Entonces, bueno, quería también darle otra oportunidad teniendo en cuenta el endotelio y demás. Y la verdad es que, bueno, vamos bien, hay que tratar la endotelitis nomás. Así que eso es todo, estamos en tiempo y forma. Perfecto. Impecable. Que tengan un gran día. Nos vemos. Chao, adiós. Gracias.